En el corazón silente de Cáncer, donde las mareas emocionales fluctúan con la precisión de un reloj lunar, se esconde un anhelo tan profundo que apenas se atreve a emerger a la superficie de la conciencia. Este deseo, tan íntimo como el primer suspiro del alma, no se manifiesta en palabras ni gestos, sino en los intersticios del comportamiento. En los actos que parecen triviales pero que están cargados de un significado que solo los ojos del alma pueden leer. Cáncer, regido por la luna, no busca lo que el mundo aplaude, su deseo más oculto es ser completamente visto y comprendido en su vulnerabilidad sin que eso implique exposición o peligro. Anhela un refugio que no pueda medirse con paredes ni cerraduras, sino que se construya con presencia, con miradas que no juzgan, con silencios compartidos que reconfortan más que 1000 palabras. Ese tipo de espacio que se siente como un susurro en el pecho, donde puede existir tal como es, sin necesidad de levantar barreras ni ocultar su sensibilidad tras capas de cortesía o fortaleza fingida. Un santuario emocional donde la ternura no sea malinterpretada como debilidad, donde su profundidad interior sea celebrada y no temida. Esta necesidad no es un simple anhelo circunstancial, es un grito primario del alma, una llamada antigua que se remonta a la matriz misma de su identidad, tejida con hilos invisibles de memorias, carencias y esperanzas. En su esencia arquetípica de cuidador, se encuentra una contradicción tan humana como conmovedora, ese impulso imparable de sostener a otros en su dolor, de leer lo no dicho, de ofrecer calor en medio de la soledad ajena. Mientras por dentro sufre un miedo profundo, casi paralizante, de no encontrar jamás a alguien que haga lo mismo por él. Un miedo que no se dice en voz alta, que ni siquiera se piensa muchas veces, pero que late con fuerza en cada gesto de entrega, en cada acto de amor silencioso que ofrece con la esperanza de que algún día alguien le vea de verdad y no huya. La psique canceriana se construye como un palacio subterráneo esculpido en lo más profundo del alma, donde las memorias emocionales no se archivan, sino que palpitan con vida propia. Estas memorias no son solo recuerdos en sentido estricto, son registros sensoriales impregnados de emociones primarias, de caricias no dadas, de palabras no dichas, de miradas ausentes o demasiado intensas. Son capas invisibles que se adhieren a la piel del alma como tatuajes de agua y que conforman la cartografía íntima con la que Cáncer navega sus relaciones. Su brújula emocional no apunta al norte geográfico, sino al norte afectivo, a ese punto donde cree que podrá sentirse a salvo y reconocido. Por eso vive suspendido entre el pasado que lo formó y el presente que lo desafía. Esa dualidad lo arrastra como una marea que no cesa, y en ese vaivén, su deseo más verdadero se camufla tras la necesidad de control, cuando en realidad suplica, sin palabras, una resonancia del alma. Una vibración compartida que le diga no estás solo. En cada pequeño acto de cuidado, en cada gesto que parece rutinario pero que encierra ternura, hay un llamado sagrado: mírame sin que te lo pida. Siénteme sin que te lo explique. Abrázame con los ojos y no me dejes caer. Pero nunca lo dirá. No por orgullo, sino por temor. Porque su mundo interno, tan ricamente poblado de emociones, de recuerdos y de intuiciones, ha sido tantas veces malinterpretado o ignorado, que ha aprendido a silenciar sus súplicas para evitar el desgarro. La coraza de Cáncer no es de metal, sino de historias no contadas. Es una piel invisible construida con la misma materia que los sueños rotos y las promesas incumplidas. Es una protección nacida de su niñez emocional, moldeada bajo la luz intermitente de la luna, que le enseñó a adaptarse, a sentir por todos y a callar por sí mismo. Está hecha de arquetipos antiguos, de madres ausentes o sobreprotectoras, de padres silenciosos, de vínculos que enseñaron que el amor era condicional y que mostrarse demasiado era un riesgo. Por eso, su deseo más profundo se cubre de silencio y se expresa en gestos que parecen simples, pero que están cargados de una poética emocional que solo otro corazón afinado sabrá interpretar. Y mientras ese lector de almas no llega, Cáncer sigue cuidando al mundo mientras espera, con paciencia lunar, que alguien lo cuide sin que él tenga que pedirlo.
El tránsito lunar, eternamente mutable como los latidos del alma, refleja con precisión exquisita cada fluctuación interna de Cáncer, cada oleaje emocional que sube y baja sin previo aviso. No es un simple cambio de humor, es un llamado profundo del inconsciente que se sincroniza con la danza cósmica de la luna, su regente y espejo. Cuando la luna se alinea en conjunción con planetas de gran poder transformador como Plutón o Saturno, se abre una grieta luminosa en su interior. Una rendija por donde asoman los miedos que ha mantenido cuidadosamente contenidos, el pánico a ser abandonado, a ser traicionado en la entrega absoluta, a no pertenecer nunca por completo a ningún corazón. En esos momentos, su deseo oculto no solo se intensifica, se torna urgente, casi insoportable, como una melodía antigua que resuena desde el fondo de sus huesos y que solo él escucha, pero que no puede traducir en palabras. No lo grita. No lo confiesa. Lo vive en forma de un repliegue casi sagrado, en un silencio denso que parece envolverlo en una neblina suave. Sus ojos, usualmente tan atentos y expresivos, se convierten en faros apagados que buscan desesperadamente una costa emocional donde descansar. Una sola mirada que lo comprenda sin que él tenga que desnudarse emocionalmente. Cada uno de estos tránsitos es una especie de terremoto íntimo que revuelve los sótanos de su memoria emocional, que saca a flote imágenes, escenas, sensaciones olvidadas, una infancia donde el consuelo no llegaba. Un amor que lo dejó en silencio, una noche en la que lloró sin ser visto. Plutón actúa como un alquimista del alma, removiendo lo enterrado, lo inconfesable, lo que aún duele pero nunca fue expresado. Lo obliga a mirarse sin filtros, a enfrentarse con esa parte de sí mismo que desea desesperadamente ser abrazada sin condiciones. Saturno, en cambio, actúa como un anciano sabio, duro pero justo, que le enseña que el verdadero hogar no es un lugar ni una persona, sino una construcción paciente, interna, hecha con las ruinas de lo que no fue y los ladrillos nuevos del amor propio. Le muestra que la seguridad que buscan no vendrá de fuera si no está primero dentro. Que solo cuando se acepta a sí mismo, con sus grietas, sus nostalgias, sus necesidades más primitivas, puede entonces comenzar a atraer vínculos que reflejen esa nueva fortaleza vulnerable. En este proceso, Cáncer descubre que no es frágil por sentir, sino valiente por seguir sintiendo incluso cuando el mundo le dijo que era mejor endurecerse. Estos tránsitos son pruebas del alma. Lo estremecen, lo conmueven, pero también lo despiertan. Lo invitan a dejar de esconder su anhelo y empezar a caminar hacia él con pasos temblorosos pero auténticos. A reconocer que no está roto, solo está en transformación. Y que dentro de su deseo más oculto no hay debilidad, sino un poder inmenso, el de amar sin rendirse, el de esperar sin perder la fe, el de necesitar sin avergonzarse. Ese es el don lunar de Cáncer, y estos tránsitos no lo destruyen, lo revelan. En su aspecto más primario, Cáncer se aferra a una necesidad profunda y visceral de proteger su mundo emocional como quien resguarda una llama frágil del viento. No es el dolor físico ni siquiera la tristeza lo que más teme, sino la sensación de quedar emocionalmente expuesto, indefenso ante una posible indiferencia. La desprotección emocional no es una simple incomodidad, es una herida abierta que lo confronta con sus recuerdos más antiguos de vacío, de no haber sido sostenido cuando más lo necesitaba. Por eso, aunque anhela con una intensidad casi sagrada ser completamente comprendido, aceptado sin condiciones, sin juicios ni malentendidos. Ese anhelo tropieza una y otra vez con su necesidad de conservar el control sobre su territorio emocional. En ese terreno íntimo no hay espacio para la improvisación ni para el azar. Prefiere contener, disimular, callar, antes que arriesgarse a mostrar su interior y ser dejado caer. El dilema no se reduce a las formas convencionales del amor o el desamor, se libra en un campo mucho más sutil, donde la lucha es entre la necesidad de afirmarse como un ser emocionalmente legítimo y la urgencia de pertenecer, de sentirse parte de algo que no lo obligue a dejar fragmentos de sí mismo en el camino.
Porque si Cáncer se muestra con toda su nostalgia, con su ternura profunda, con su manera casi mágica de absorber el dolor ajeno, teme que el otro no pueda sostenerlo. Teme que su intensidad no sea contenida, que su lenguaje emocional, tan único, no sea comprendido. Y eso, para él, equivale a una forma silenciosa y devastadora de aniquilación psíquica, como si dejara de existir emocionalmente al no ser reflejado. Entonces se repliega, se encierra en su santuario interno y asume el rol del cuidador incondicional. Se convierte en ese ser que da sin pedir, que escucha cuando nadie lo hace, que consuela mientras reprime sus propias lágrimas. Espera, con una esperanza que duele, que su entrega hable por él, que el otro vea más allá de las apariencias y logre intuir su necesidad sin que él tenga que ponerla en palabras. Pero cuando eso no sucede, cuando su lenguaje silente no es traducido, Cáncer sufre. Sufre con una profundidad insondable, y aún así no reclama. No acusa, no exige. Simplemente guarda el dolor como quien resguarda una joya antigua, un secreto sagrado que ha aprendido a llevar como parte de su ser. Ese dolor se incrusta en su identidad como una semilla de sombra que lo define tanto como su capacidad de amar. Y aunque nunca lo diga, cada uno de esos silencios contiene un universo de emociones que claman, sin voz, por un amor que no le tenga miedo a su verdad más cruda. El arquetipo maternal que anida en el alma de Cáncer es una presencia ambivalente y poderosa. Es tanto la madre que nutre con un amor incondicional como la madre herida que aprendió a sobrevivir entregándolo todo y esperando nada. Esta figura no es solo un símbolo, es un patrón psíquico profundamente arraigado que moldea cada gesto, cada vínculo, cada decisión emocional que toma. Es la parte de sí mismo que se sacrifica en silencio, que cuida sin descanso, que lee el sufrimiento de los demás con una claridad casi sobrenatural y responde con compasión, aunque por dentro esté agotado. Pero también es esa parte que calla, que reprime su necesidad de ser abrazado, reconocido, sostenido. Porque en lo más hondo de su herida emocional, Cáncer ha interiorizado la creencia de que pedir es arriesgarse al abandono, que mostrarse es invitar al rechazo. Y así, vive dividido entre el deseo profundo, casi místico, de una comunión emocional pura, y la angustia de perderse en el otro si baja la guardia. Anhela una fusión de almas que no lo consuma, sino que lo amplíe, un espacio donde pueda descansar su intensidad sin tener que diluirla. Pero esa utopía, esa visión de ser amado en totalidad, choca con la inercia emocional de un mundo que muchas veces no sabe habitar la profundidad sin temerla. Los otros no siempre comprenden la textura de su universo interior, no saben cómo tocar con respeto esas fibras invisibles que sostienen su mundo. Y entonces, ante la repetida experiencia de no sentirse comprendido, Cáncer elige callar. No porque no desee, sino porque su deseo se ha vuelto un territorio sagrado donde ya no deja entrar a cualquiera. Lo entierra como se entierran las cosas preciosas, no por vergüenza, sino por protección. Lo cubre con actos de servicio, con gestos de ternura que son oraciones mudas, con una presencia cálida que nunca exige, pero que secretamente anhela reciprocidad. Así transforma su dolor en amor silencioso, su necesidad en fuerza contenida. Y aunque por fuera parece el cuidador incansable, por dentro late una súplica sutil, una plegaria profunda que no se atreve a pronunciar, ámame también a mí, sin que tenga que pedirlo. Las sombras emocionales de Cáncer brotan como raíces silenciosas en la prisión autoimpuesta que rodea sus necesidades más genuinas, esas que alguna vez fueron despreciadas o ignoradas. Dejando en su alma huellas de frío y abandono. Temiendo convertirse en un peso para los demás, Cáncer aprieta contra su pecho esas necesidades y las recubre con la apariencia de una fuerza serena, de una independencia casi fantasmal. Pero cada acto en que finge no necesitar, cada distancia que simula por miedo, es en verdad un grito ahogado, una súplica muda nacida en el epicentro de su herida más antigua. Aquel momento desgarrador en el que, siendo tan vulnerable como un susurro, extendió sus manos invisibles en busca de abrigo y encontró solo vacío.
La ausencia de una contención emocional incondicional sembró en su interior no solo tristeza, sino una percepción de peligro ligada al simple acto de necesitar amor. Desde entonces, cada impulso de acercarse, de confiar, de abrir su océano interno, se estrella contra una fortaleza de miedos, erigida pacientemente con ladrillos moldeados de decepciones, silencios y ausencias pasadas. Es un castillo solitario donde Cáncer guarda su ternura más pura, protegiéndola del viento áspero del mundo. Y sin embargo, dentro de esa fortaleza late incansable un anhelo luminoso, ser abrazado, visto, comprendido sin condiciones. Un anhelo que aunque a veces se adormece bajo capas de autodefensa, nunca deja de pulsar, como una estrella olvidada que sigue brillando en medio de la noche más oscura. Esta herida, invisible a los ojos pero ardiente como brasas secretas en su vibración interna, convierte la hipersensibilidad de Cáncer en un don exquisitamente doloroso. Puede sentir las vibraciones más ínfimas de un entorno, leer silencios como otros leen confesiones, adivinar fracturas invisibles en las sonrisas más ensayadas. Su intuición, tan fina como el susurro de una hoja cayendo en otoño, le permite percibir aquello que nadie dice, aquello que incluso otros ignoran sentir. Pero esa misma intuición, tan milagrosa como devastadora, lo expone sin tregua, lo deja abierto como un libro sin tapas, vulnerable ante cada indiferencia casual, cada omisión inadvertida. Cada falta de resonancia que para otros pasaría desapercibida, pero que para él retumba como un trueno en el pecho. La sobreestimulación emocional para Cáncer no es mero cansancio, es una inmersión profunda, un torbellino interior que lo arrastra hacia las cavernas más secretas de su ser, obligándolo a construir refugios de soledad donde pueda lamer sus heridas sin espectadores. Y así, en ese delicado equilibrio entre la necesidad inmensa de ser sostenido y el miedo igualmente inmenso de ser una carga, entre su infinita capacidad de sentir y su terror a no ser comprendido, Cáncer danza en su propio océano emocional. Un océano que a veces lo envuelve en aguas tibias como la caricia de un recuerdo feliz, y otras veces lo sumerge en abismos oscuros donde solo su esperanza tenue le sirve de faro. En ese vaivén incesante, su alma sigue latiendo, insistiendo, soñando en silencio con encontrar un amor que no tema adentrarse en su marea, que se atreva a navegar sus profundidades sin perderse. Que permanezca incluso cuando las olas sean altas y el horizonte se tiña de sombras. En su camino de evolución, Cáncer debe abrazar su sensibilidad no como una carga vergonzante, sino como la joya luminosa que siempre ha sido. Su deseo oculto, ese anhelo sagrado de ser completamente sostenido y amado en su forma más desnuda, comienza tímidamente a emerger a medida que percibe un entorno emocional donde su alma puede desvestirse sin miedo. Donde su vulnerabilidad no es vista como debilidad, sino como una ofrenda valiente, como la flor que abre sus pétalos sabiendo que podría ser herida, pero aún así elige florecer. Esta transformación profunda implica un acto de alquimia interna, dejar de mendigar afuera aquello que un día le fue negado, y convertirse en su propio refugio, su propio abrazo incondicional. Es un proceso de maternarse a sí mismo, de hablarse con la ternura que siempre buscó en voces ajenas, de sostenerse en sus noches más solas con manos invisibles que sin embargo, no fallan. Desde ese nuevo santuario interno, Cáncer puede empezar a articular sus necesidades con la misma dignidad con la que respira, sin el temor de que el amor del otro se evapore si se atreve a ser honesto. Puede decir necesito sin temblar, puede decir siento sin esconderse tras máscaras de autosuficiencia. Y al hacerlo, su identidad se expande, se redefine, descubre que ser emocionalmente abierto no es una amenaza a su integridad, sino una expresión sublime de su coraje existencial. Que pedir no es un acto de debilidad, sino un acto revolucionario de autenticidad. Que necesitar no lo hace menos digno, sino más humano, más real, más luminoso. Cuando conecta con esa verdad profunda, Cáncer se libera del yugo invisible que lo forzaba a ser siempre el sostén de los demás y encuentra una fuerza nueva en su vulnerabilidad. La fuerza de quien se sabe entero incluso en sus grietas. Y así,
Como la luna que en su plenitud ilumina la oscuridad sin necesidad de pedir permiso, su deseo más oculto comienza a brillar, no por haber sido gritado al mundo, sino porque ya no necesita ocultarse para protegerse. Porque ha aprendido que su verdad más íntima es, en sí misma, un faro, y que quien sepa verla, será bienvenido en su océano sin temor ni condiciones. La alquimia de su transformación radica en la aceptación de su vulnerabilidad como camino hacia la integridad. En comprender que el hogar que tanto anhela puede construirse desde adentro, piedra a piedra, memoria a memoria, gesto a gesto. Que la pertenencia no se encuentra solamente en el otro, sino en el abrazo que puede darse a sí mismo cada vez que el mundo le recuerda su antigua herida. Que ser visto comienza por verse a sí mismo con los mismos ojos amorosos con los que mira a los demás. Ese es el viaje más profundo de Cáncer, el que no se ve, el que no se narra en palabras, pero que transforma cada rincón de su ser con la fuerza silenciosa del agua que modela la piedra, no con violencia, sino con constancia. Y así, sin decirlo nunca, sin escribirlo siquiera, Cáncer comienza a vivir su deseo más oculto, ser amado por lo que es, en su forma más pura, más tierna y más real.